El siguiente programa tiene clasificación O de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores, gracias al respaldo publicitario de... Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Estar conectado con Claro es conectarse con las oportunidades y contribuir al desarrollo de un mejor Ecuador. Claro, por ti y para ti. Hola, buenos días. Hay quienes aseguran que Monseñor Luis Alberto Luna Tovar tuvo dos etapas en su vida y que la línea divisora fue su llegada a Cuenca en 1981. Como arzobispo de la diócesis, se convirtió en un cuencano más porque llegó a conocer el alma de la ciudad y su gente, la valoró y se mimetizó. Es uno más, pero es un grande. Y es ocasión especial para preguntarnos cuál es el legado de este ecuatoriano de excepción a quien la Municipalidad de Cuenca le otorgó la presea, justo Municipalidad de Cuenca, un 3 de noviembre de 1987. De Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, en el centenario de su nacimiento, hablaremos hoy en este programa especial de Descifrando con tres personajes que le conocieron de cerca y se enriquecieron con su sabiduría y claro, tienen vivencias que compartir. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azoayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por la presencia al ex asambleísta constituyente Fernando Vega y activista social, a la periodista Ana Abad, que ejerció la docencia universitaria, y a Juan Cubi, director ejecutivo de la Fundación Domum, articulista y afincado en Cuenca. Comienzo con Fernando para que nos diga algo que él comentaba, que Monseñor Luna, dice él, celebraba las fiestas de Cuenca, 3 de noviembre, 12 de abril, pero rememorando las gestas de sus hombres y los valores fundacionales y de la independencia de la ciudad, y estas amalgamadas a la fe religiosa de la urbe. Yo quisiera que Fernando desarrolle un poco más sobre este tema y que nos cuente cómo fue ese rescate del contenido libertario que hacía Monseñor Luis Alberto Luna Tovar de Cuenca y la región. Bienvenido, Fernando Vega, buenos días. Thalía, muy buenos días y muy buenos días a Juan y a Anita, que compartimos este programa. Bueno, Monseñor Luna, en su manifiesto para venir a Cuenca, dice que él quiere entrañarse en la diócesis a la que la vida y Dios le han destinado, ¿no? Y entonces empieza a conocer Cuenca y sus alrededores, las comunidades, y termina siendo un hijo de Cuenca. Él adopta el espacio-tiempo de la SUAY y Cuenca y es adoptado también. Él se siente exultante cuando entiende que es uno de nosotros, ¿no? Entonces, él desde esa encarnación vive profundamente la historia de Cuenca, ¿no? Él considera que si no tenemos historia, no tenemos identidad, y sin identidad no hay ni presente ni futuro. Y entonces, Monseñor, pues en las fiestas de Cuenca, él es un tema obligado a hablar de la historia de Cuenca, ya centrándonos en la ciudad, ¿no? De su historia, de sus hombres ilustres, sus héroes, desmitificando un poco la historia, porque una historia llena de leyendas, de concepciones un poco míticas y falsas. Él apuesta por la verdadera historia donde están los valores humanos, porque Luna es un humanista, ¿no? Y antes de introducir su espiritualidad cristiana, él
trabaja profundamente el humanismo de los cuencanos, y Cuenca es una ciudad humanista, donde se desarrollan los valores personales, artísticos, culturales, ¿no es cierto? De tal manera que Luna siempre está rescatando en sus editoriales, en sus escritos, toda esta historia de Cuenca. Por ejemplo, detalles como estos, ¿no? Se pregunta por qué el Parque Calderón no se llama Julio Vargas Torres, que hay una placa, ¿no? De alguien que sí murió en Cuenca y murió fusilado, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Él se preocupa del ornato de la ciudad, de la coherencia del paisaje cuencano, etcétera. Bueno, dedica tiempo a hombres ilustres como el hermano Miguel, el santo y académico, ¿no? El padre Carlos Crespi, pero así también otros hombres del pasado reciente, ¿no? Que han aportado a Cuenca, a artistas, a literatos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Monseñor realmente siente que Cuenca tiene mucho que ofrecerle al Ecuador, a Latinoamérica, a la cultura, porque ha tenido una historia peculiar, llena de valores, y esos valores están vigentes todavía. Fernando, en un momento dado, Monseñor Luna Tovar llega a hablar de algo así como de la nacionalidad azuaya. ¿Cómo se expresaba ese sentir de él, o qué le llevó a mencionar algo así? Bueno, es que Monseñor destaca que el mestizaje azuayo es diferente del mestizaje de otras provincias y de otros lugares, ¿no? Porque es un mestizaje que conserva mucho el fenotipo español, ¿no? Es decir, los campos de Cuenca del Azuay estuvieron colonizados, podemos decir así, por familias españolas, que evidentemente ha habido un mestizaje progresivo con lo indígena, pero se conserva, podemos decir, eso que en el lenguaje elitista de los cuencanos de antaño se llamaba los chazos, ¿no? O sea, blancos, no de la alta sociedad, campesino, ese campesinado azuayo predominantemente blanco. Hay en los campos azuayos familias que son mucho más españolas que otros que pueden reivindicar un origen español puro, ¿no? Claro que en el camino, pues, es clásico que han ido sembrando de hijos fuera del matrimonio, de matrimonios mixtos, etcétera, que ha ido matizando pero esa cultura mestiza de Cuenca y del Azuay es prístina, dice Monseñor, es originaria y tiene un sabor especial, lleno, como digo, de valores humanos, lleno de valores artísticos, lleno de valores culturales, ¿no? A eso le llama Monseñor la nacionalidad azuaya. Así como podríamos hablar quizás de una nacionalidad manabita, porque Manabí es una región muy caracterizada. Monseñor encuentra que también Cuenca, el austro en general, tiene esta impronta, ¿no? Gracias Fernando Vega. Anita, no solo como periodista, sino con una visión desde otra faceta más cercana, más familiar, como Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, que aunque nació, como decíamos, en Quito, se convirtió en un cuencano de excepción. Usted llegó a conocerla muy, muy de cerca. ¿Cuál es la experiencia de esa faceta del más apreciado arzobispo de Cuenca? Bienvenida, Anita Abad, buenos días. Hola, Talia, buenos días. Hola, Fernando, hola, Juan, qué gusto poder saber que Monse nos junta nuevamente para hablar de este tiempo maravilloso en el que estamos festejando los 100 años del natalicio de Monseñor Luna. Mira, yo creo que
la experiencia que hemos tenido los tres, y creo que un buen grupo de gente que estuvimos un poco más cercana a Monseñor, es de alguna manera la experiencia que tuvo toda la ciudad y la población de la provincia en general, porque la cercanía con la que uno podía llegar al arzobispo de Cuenca era histórico, es decir, antes era muy difícil entrar a la curia arquidiocesana de Cuenca y pedir una cita con los prelados, ¿no? Yo creo que en ese sentido la relación cercana familiar se extendió a la familia cuencana en sí mismo, ¿no? De cualquier manera, el privilegio de haber compartido con él momentos familiares, momentos íntimos, momentos en los que podíamos disfrutar de su palabra, de su conocimiento, de su enseñanza permanente, de su muy buen sentido del humor, de cómo nos permitía aprender, niños, grandes, los que estábamos junto a él, de la sencillez de hablar de Dios, de la sencillez de hablar de la palabra divina, de la posibilidad de escucharle a él cómo a través de sus vivencias con las comunidades nos iba mostrando cómo en la práctica su pensamiento y su acción van de la mano, ¿no? Con una impresionante generosidad. Creo que en Cuenca él pudo evidenciar mucho más su profundo espíritu de servicio y su profundidad de pensamiento para mirar las carencias humanas y sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido era un privilegio y sigue siendo un privilegio, de tal manera que los niños de la familia le decían al Monse, abuelo Monse. Entonces eso nos maravillaba muchísimo, porque era mirar a los niños de casa, escuchándole a Monse cómo nos contaba, porque ahora sí que todos estábamos extasiados cuando le escuchábamos contar los relatos bíblicos a los niños, la historia de Moisés, la historia de los pueblos sufridos. Eso es una maravilla, ¿no? Nos empezó a hablar a los niños, hablando de la humanidad de Jesús, por ejemplo, ¿no? Eso quizás es uno de los mayores encantos de Monse, ¿no? Resaltar la humanidad de Jesús y redescubrirnos o permitirnos reencontrarnos con ese espíritu que nos vino a traer la buena vida, la buena nueva de la vida, ¿no? Y no quedarnos en el sufrimiento, en el pesar, en el dolor, ¿no? Sino en un proceso de resurrección comunitario, no solo personal. Y creo que eso determinó un cambio radical en la espiritualidad, creo que de todos los que estuvimos cercanos y de la ciudad misma. Anita, ¿y qué has producido esa siembra, esa pedagogía, sobre todo, ¿no?, del lado espiritual, de ponerle a Jesús como hombre que fue y que hizo los cambios y que vino y cambió la humanidad, revolucionó la humanidad? ¿Qué ha quedado este momento después de años ya que se fue, no solamente de Cuenca, sino de esta vida, Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, el recordado Monse Luna? Yo creo que si algo puedo hablar en ese sentido, es que en mi generación nosotros estábamos bastante alejados de la iglesia, una iglesia dogmática, tradicionalista, alejada del pueblo, con todo el peso moral de lo que era pecado o de lo que no era pecado. Y creo que nos acercó un buen grupo de gente, de jóvenes en ese entonces, que andábamos en búsqueda de encontrar una nueva forma de vivir, de estar en la sociedad, de comprender las circunstancias duras que en la época de los 80 y de los 90, que fueron décadas durísimas de la historia del país, se veía con mucha tristeza, ¿no? Y eso creo que nos ayudó mucho a recuperar el sentido de lo que es la espiritualidad como responsabilidad comunitaria, ¿no? Nos empezó a mostrar eso, que es posible soñar en un mundo mejor en el que todos podamos ser parte de la creación en sí mismo, ¿no? Gracias. Creo que eso es fundamental. Muy bien, gracias, Anita Abad. Juan, trabajar junto a Monseñor Luna en programas sociales y estar junto también a los más necesitados, ¿qué ha supuesto para ti? Porque también yo compartí mucho del trabajo de Monseñor Luna y estuve cerca como periodista mirando todo el trabajo que hacía en Cuenca, pero tú trabajaste a fondo en programas grandes que cambiaron inclusive en algunas poblaciones. ¿Qué ha supuesto eso en tu vida? Bienvenido, Juan Cubi, buenos días. Buenos días, Talía, un saludo a Fernando Llano, mucho estar con
ustedes. Mira, yo creo que la Fundación DONUM, que fue una fundación creada por la SUAY, fueron de alguna manera la manifestación de ese compromiso social de Luna. Él buscaba una forma de volver concretas esas aspiraciones, sus visiones, sus propios discursos desde lo eclesiástico, para convertirlos en una obra, en una acción muy concreta, muy puntual. Entonces, él no solamente crea la Fundación DONUM, él promovió otras organizaciones que tenían una serie de misiones justamente con los sectores más desfavorecidos de la sociedad, principalmente de la SUAY y de la OSTRO, porque era obviamente su ámbito de acción. Yo creo que en ese sentido coincidimos quienes de alguna manera por nuestra afiliación política, por nuestra trayectoria personal, habíamos tenido siempre tipo de preocupaciones, coincidimos con esta voluntad y estructura de Monseñor a volver viable esas posibilidades. Entonces, no, yo una repregunta en torno a eso. Dices que aparte de la Fundación DONUM creó otras más. ¿Cómo decidía Monse Luna ya allí con los sectores más cercanos del momento del trabajo a qué comunidades atender? Porque es que él conoció otra faceta que a los propios cuencanos yo creo que mostró un espejo, ¿no? Y dijo, esto también están aquí, eran los sectores más deprimidos que a veces no estaban tampoco siendo tomados en cuenta por la propia sociedad cuencana. A ver, más que una decisión de trabajar con una comunidad, él trabajaba con segmentos de la población que padecieran alguna problemática. Parece que por ahí iba su visión. Por ejemplo, las mujeres maltratadas que eran expulsadas del hogar, que no tenían dónde acogerse, entonces él les daba una respuesta. Por ejemplo, la Fundación María Amor o la Fundación El Arená para recuperar a los niños de la cárcel, o estuvo en la Convención de Derechos Humanos, ¿no?, defendiendo los derechos humanos en general. Era más bien en ese sentido que él decía, bueno, aparecen estos grupos, estos sectores marginados, estigmatizados, condenados desde ciertas lógicas del poder, frente a los cuales hay que darles una oportunidad. Me parece que por entonces ahí se podía concretar un trabajo con los campesinos, un trabajo con las personas que necesitaban atención de salud, con las personas que necesitaban educación. Yo siempre valoro ese compromiso que tenía Monseñor de asumir problemas muy concretos. Por ejemplo, cuando había la persecución a las personas de diversidades sexuales, ¿sí?, que eran penalizadas, encarceladas, él asumía eso y decía, esto es inhumano, esto es cruel, esto es contrario a la propia naturaleza de los derechos de las personas. Por lo tanto, se ponía al frente y empezaba a ayudar, a apoyar, a convocar a todas esas problemáticas. Creo que era más bien en ese sentido que Monseñor respondía a distintos segmentos o distintas poblaciones de la SUAY y del Austro. Muy bien, gracias Juan Cubi. Fernando, para ir cerrando este primer bloque, ¿qué le mostró de Cuenca a los cuencanos con la presencia de Monseñor Luna? Porque sí hubo como una especie de una ruptura en la mirada de la sociedad a sí misma. ¿Qué supuso? Yo quisiera eso desde alguien que estuvo también cercanamente a él trabajando y también en otros aspectos del trabajo tuyo personal. Yo creo que Monseñor Luna llegó a un momento crítico de la historia de los últimos 50, 70 años, hablando de ahora, ¿no? Cuenca, digamos, se quedó atorada con el Concilio Vaticano II. No se logró asimilar el concilio, porque existían obviamente sacerdotes de la viejísima guardia que tenían un concepto medieval de la iglesia, ¿no? Y luego hubo esta opción por los pobres, la recepción del Vaticano en Medellín, Puebla, la teología de la liberación. Eso produjo una ruptura eclesial, ¿no? Y además Cuenca venía de ser, pues, tradicionalmente esta ciudad conventual, mariana y eucarística. Bueno, Monseñor posibilitó abrirnos a la eclesiología del Vaticano II, y además, que es lo que está haciendo ahora el Papa Francisco, tratando de sacar las consecuencias del Vaticano II, de una iglesia en el mundo, para el mundo, con el mundo, como dice Monseñor, era muy seguidor de las declaraciones de los papas, ¿no? El camino de la iglesia es el camino del hombre, ¿no? Y en ese
por eso era ecuménico, era transecuménico, porque incluso los no creyentes podían sentirse a gusto con él, sentirse incluidos en su espiritualidad y en su trabajo, ¿no? Entonces me parece a mí que Cuenca le debe mucho a Monseñor. Hay que escribir la historia de estos últimos años de la iglesia de Cuenca y de Cuenca, para entender lo que significó la presencia de Monseñor Luna entre nosotros, ¿no? Una presencia realmente transformadora. Luna hizo, es decir, la mayoría de los cuencanos y cuencanas, sobre todo de educación católica, llevan consigo todavía un Dios antipático, una iglesia antipática, ¿no? Y entonces él creó esta empatía, digamos, con un Dios creíble, amigable, y con una iglesia más humana, caminando con la gente, ¿no? Y con la gente más sencilla, y escuchando a la gente. Cuando él dice que Cuenca le evangelizó, pues sí, él estaba atento. A él le evangelizaba un lustrabotas, un vendedor de la plaza, un campesino. ¿Por qué? Porque señores, está seguro que Dios sigue estando presente desde la creación y desde la religión con mucha fuerza en el alma de los seres humanos, sobre todo cuando son sencillos y no se han dejado torcer, alterar, dice él, en su natural bondad. O sea, para Monseñor Luna, la gente sencilla refleja una belleza, una bondad y un amor y una verdad que él era capaz de recoger y podemos decir contárnosla a todos a través de su predicación y de sus escritos. Gracias Fernando Vega, qué maravilla, porque realmente mi programa se llama Descifrando y estamos intentando descifrar el legado, porque la palabra de él, su pedagogía y esto de que se siente evangelizado por los más pobres es realmente de una brillantez y una grandeza que yo creo que el pueblo ecuatoriano, no solamente Cuenca, los cuencanos, sino el pueblo ecuatoriano le debe muchísimo de un cambio excepcional a Monseñor Luis Alberto Luna Tovar. Permítanme hacer aquí una pausa. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de X, antes Twitter, @TaliaFloresF, y también al Facebook. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Pero ¿saben qué es lo que más me gusta? Que un país conectado es sinónimo de evolución, porque cuando un emprendedor se comunica con sus clientes de cualquier parte del país o un estudiante que vive en las zonas rurales recibe clases en línea, nos inspira y llena de orgullo lo lejos que podemos llegar. Por eso, Claro está aquí para conectarnos con las oportunidades y contribuir al desarrollo de un mejor Ecuador. Claro, por ti y para ti. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Descifrando con Thalía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando en este programa especial con la periodista Ana Abad, quien ejerció durante mucho tiempo la docencia universitaria, Juan Cubi, director ejecutivo de la Fundación Domun y articulista en Plan B, y al ex asambleísta constituyente y activista social Fernando Vega. Anita Abad, siguiendo la línea que antes de irnos a la pausa de Fernando Vega, fue muy conmovedor realmente, y como que es casi dibujable, ¿no?, a Monseñor Luna siendo evangelizado por los más pobres. Es que llegó de Quito y claro, la historia dice que en Quito tuvo un acercamiento, estuvo en contacto con otros sectores, con las élites de la ciudad, y vino acá y fue todo lo opuesto. Pero ¿qué le dio la ciudad para que él tenga ese cambio? Y asimismo, ¿qué dejó sembrado en la ciudad Monseñor Luis Alberto Luna Tovar?
Creo que, si no me equivoco, Monseñor fue el primer obispo que hizo un recorrido permanente por las parroquias, por todas las parroquias de la provincia, las rurales y las urbanas. Yo creo que ese contacto, como decía Fernando y Juan, le permitió ver los asuntos problemáticos más concretos que estaba pasando a toda la gente, ¿no? Y yo creo que por ahí lo que nos permitió Monse a los cuencanos es volver nuestra mirada a nuestras raíces, a la sabiduría popular, a ver cómo un pueblo que ha sufrido tanto, a pesar de todo eso, sacaba fuerzas de donde no tenía para resolver sus problemas comunitarios. Yo creo que nos permitió abrir nuestros ojos a nuestra riqueza, a nuestra potencialidad. Yo creo que nos permitió también recuperar nuestra dignidad, sobre todo entre los sectores, digamos, que no estaban justamente en el centro, en el casco urbano de Cuenca, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que un día conversando ahí mientras tomábamos un café en la casa del Monse, nos decía, por ejemplo, que la cultura, que Cuenca como ciudad culta que se dice es a nivel nacional, es porque en realidad su identidad está basada en toda la riqueza que le dan todas las parroquias rurales y suburbanas, que es ahí donde la gente está mostrando la esencia del poblador de esta zona del país. Y es cierto, es decir, todas las parroquias rurales, urbanas y suburbanas y a nivel cantonal y provincial realmente son las comunidades que mantienen las tradiciones, las costumbres, son los que cultivan todo lo que nosotros como cuencanos somos los que más consumimos, el mote y todo lo que por ahí se da, ¿no? en las chacras y en las huertas familiares, ¿no? Yo creo que Cuenca le debe mucho a Monse en varios niveles, pero en esto creo que nos volvió a mostrar el valor profundo que tenemos como sociedad, como pueblo, a resaltar los valores humanos que tenemos, no precisamente de los que nos poníamos o se ponen a la luz de la sociedad, sino justamente de estos seres humildes, nobles, que le enseñaron y nos enseñaron a través de Monse muchísimo, ¿no? A escuchar de otra manera, a mirar la vida con más sentido de solidaridad, a entender que el cristianismo es en comunidad. El sentido de la comunidad fue extraordinario, lo que nos mostró, ¿no? Tú estás diciendo que al revalorizar, por ejemplo, inclusive la producción agrícola, que es la que da sustento, ¿no? De la que nos sustentamos todos, un poco empoderó a todos esos sectores y levantó la autoestima de la colectividad y de Cuenca en particular. Sí, así es. Así es, o sea, creo que Monseñor incluso en muchos de sus artículos dedicaba buena parte de sus reflexiones al tema de la cultura popular, al tema de las expresiones populares, al tema de la religiosidad popular. Monse creo que seguramente fue prioste un montón de fiestas, le encantaba subir al caballo, a los caballos cuando las fiestas de los pueblos se juntaban para hacer las escaramuzas, por ejemplo, ¿no? Varias personas nos han contado, yo no estuve personalmente, pero en los recorridos que Monse hacía en las zonas rurales a caballo, por ejemplo, esa cercanía, esa posibilidad de ofrecer a Monseñor, por ejemplo, un simple plato de una sopa de papas con col chaucha cosechada ese rato, le acercaba a la gente tanto a Monse que realmente se sentían súper, no solamente honrados, sino agradecidos de encontrar una profunda gratitud de Monseñor al resaltar el don que tenían ellos al hacer unos trabajos tan sencillos, ¿no? Yo creo que ese tipo de valoración de recobrar el valor humano por el hecho de ser, no tanto en el tener o en el proyectarse para que nos vean, creo que eso fue sustancial para todos. Gracias, Anita, sí, y desde el periodismo también cuando había manifestaciones de esas que eran realmente furibundas, él abría, porque nunca cerraba, ¿no? Pero abría la puerta y dejaba pasar a todos allá que respiren un poco. Sí, estoy contenta con los testimonios de ustedes y gracias, Anita Abad, y voy con Juan Cubi. Juan, hay también algo que marcó la presencia de Monse Luna en Cuenca, fue el desastre de la Josefina y su trabajo para atender a los damnificados
con ese misticismo, con ese humanismo, más que nada humanismo, para tratar de levantar otra vez a una población que perdió a su familia, tantos muertos que hubo en ese desastre, desaparecidos y tanta pobreza. ¿Cómo fue ese trabajo? Porque debías haber estado tú ahí cerca también. Dirección que asumió Monseñor Luna en la reconstrucción de la Josefina demuestra que cuando tienes voluntad, cuando tienes honestidad y compromiso, puedes hacer una gran obra sin incurrir en irregularidades, en manejo de una ética. Fue una excelente obra la que hizo Monseñor, y al final todo quedó transparente, fue los manejos. Si así manejaran los políticos y las autoridades los compromisos con la comunidad, otra sería la realidad del país. Pero yo no sé si te ubicas en un solo lugar, por favor, para que esté mejor la conectividad, aun cuando la gente a veces, ahora todos entendemos que inclusive en esta temporada de cortes de luz hasta la conectividad se ha descompuesto un poco. Pero algo más personal, Juan, ¿cómo avisoras tú ese paso? En Quito dice que llamaban Padre Luna a Monseñor Luna, que además estaba siempre en la iglesia de Santa Teresita, en la parroquia. Acá llegó a Cuenca y se transformó en Monse Luna. Ese cambio inclusive no es solo semántico, ¿verdad? ¿Qué significa ese cambio que se experimentó acá? Mira, Talia, yo creo que tenía una esencia profundamente humana y comprometida con los dramas y las necesidades de la gente, ¿sí? Tal vez cuando llega a Cuenca como esa esencia, ¿sí?, que lo animó, porque no te olvides, Talía, que Monseñor Luna estuvo en la Guerra Civil Española como estudiante en un convento y tuvo que padecer los terrores de una guerra tan brutal como esa. Es imposible que no se haya sensibilizado respecto, por ejemplo, de la muerte, de la violencia, ¿sí? Lo que sucede es que, claro, él con su propia formación, y esto fue que Fernando incluso lo militar más, toda formación eclesiástica como carmelita tenía pues ciertas orientaciones, ciertas formas de ejercer el apostolado. Cuando viene a Cuenca como obispo, prácticamente tiene la posibilidad de desarrollar todas esas inquietudes, esas visiones que debe haber tenido siempre, esta sensibilidad, no solamente social, política, estética, y la pudo poner en práctica, ¿no? Y claro, para hacer eso, obviamente, se vinculó con los sectores que más demandaban un papel de la iglesia. Gracias, Juan, y te animo a que te ubiques en un solo lugar y no estés en movimiento, porque a veces ahí se está yendo un poquito la voz. Fernando, voy a hacer esta pregunta para complementar realmente ese paso de Padre Luna con las élites de Quito, que está recogido en la historia, que se verbaliza porque están todavía la mayoría presentes en esta época, y llegar a Cuenca y transformarse en Monse Luna. En verdad que no es solamente cuestión semántica ese cambio. Sí, efectivamente, yo creo que Luna era consciente de que todo lo que había vivido le había preparado para este momento, para el momento de asumir el arzobispado de Cuenca, ¿no? Es decir, él sabía que era aquí y en ese ahora del espacio-tiempo donde él tenía que florecer y dar sus frutos maduros. Pero eso, como dice Juan, no es improvisado, no es que aquí los cuencanos y la provincia le transformaron, ¿no? Le permitieron florecer, arraigar, florecer y dar esos frutos de plenitud. Pero al mismo tiempo, no solo él confió en torno de Luna, se fue creando pues un muy numeroso grupo de gente que pudo colaborar con él y que Monseñor confió y a mí personalmente, por ejemplo, pues me permitió desarrollar mis potencialidades como en aquel entonces como colaborador parroquial, ¿no? Yo después de la Josefina, por ejemplo, vimos la necesidad de generar y de crear la pastoral social, ¿no? Que no existía
en Cuenca y la creamos y la pastoral social de Cuenca llegó a desarrollar aspectos como es el tema de la pastoral de migración, que fue paradigmática incluso para la constituyente del Ecuador y para otros países. Hoy temas de los derechos de cuando el presidente Noboa dice que le va a encargar a la vicepresidenta el tema de migración, ¿no? Ojalá lo hagan bien, porque es una realidad que mundial, es una realidad nacional, ya no es solo una realidad azuaya, porque sí, hasta el 2000 podemos decir que era una realidad austral, pero hoy es una realidad mundial con el cambio climático, todos estos problemas sociales de gobiernos que expulsan, pobreza que expulsa, etcétera. Estamos viviendo un boom migratorio y me parece que volver a la espiritualidad de Luna en ese sentido pues es importante, ¿no? Yo creo que la misma Iglesia un poco es entendible. Monseñor Luna dejó la vara muy alta, ¿no? Y quizá el sucesor de Luna, consciente de que no era, ha habido un poquito como de pasar la página, ¿no? Yo creo que ya más serenos hoy día, la Iglesia misma debe volver sobre el ejemplo, los pasos de Luna. El otro día Monseñor Marcos Pérez Caicedo reconocía que Dios le había dado a Monseñor Luna una serie de dones que hoy nos toca a nosotros, con nuestros propios carismas y dones, pues continuar esa obra, fortalecer todo aquello que él sembró, ¿no? Él mismo en uno de sus últimos, cuando cambia, deja el obispado, tiene un artículo muy bonito donde hace la transición, ¿no? Se llama necesaria alternabilidad el editorial. Y entonces él dice, yo soy un obrero que ha trabajado, he abierto surcos y he sembrado, y otros vienen a continuar esto. Entonces esa continuidad, además, alentados por la apertura del Papa Francisco, la Iglesia de Cuenca debe retomar todo aquello positivo e inspirador que hay en la memoria y en la huella de Monseñor Luna. Gracias, Fernando Vega. Sí, Anita, sí, adelante, Anita. Yo quería agregar algo que es súper importante en lo que ha dicho Juan y Fernando, es que es absolutamente cierta la esencia de servicio, la sensibilidad extraordinaria que tenía el Monse, pero cuando viene a Cuenca yo lo que creo es que se radicaliza en su propio pensamiento, en su propio camino, porque la realidad que encuentra en la Azuay es durísima. Recuerda, Talía, que el tema, como decía Fernando, el tema de migración vivía en los 80 casi exclusivamente en la zona de Azuay y Cañar. Por otro lado, encuentra con comunidades absolutamente abandonadas, todas en manos de las mujeres, y las mujeres organizadas resolviendo temas comunitarios. Otro gran problema que encontró Monse fue el tema de la situación de las cárceles, que de eso muy poco se habla, pero fue quizás el primero en hablar del tema gravísimo de las cárceles. Y también eso me parece que le decanta a Monse en una posición radical en el sentido no extremista, sino de hacer lo que su pensamiento le dictaba y su conciencia le mostraba, ¿no? Venido con toda esa experiencia, como decía Fernando, de la guerra. No es que Cuenca le transformó para nada, más bien él nos transformó a nosotros y a la espiritualidad en Cuenca. Gracias. Sí, justamente qué bueno que dio pie a que se comente eso, porque esa era en esencia la pregunta: ¿qué vio en Cuenca que le cambió? Pero claro, él viene de sus antecedentes, jovencito, llega a España, inclusive se tiene que quedar, creo que en Canarias, casi más de un mes, hasta poder ir porque estaban en la Guerra Civil Española. Y claro, todo ese drama llega. Y Anita, me gusta mucho que has mencionado dos temas tan delicados que en verdad eran, como yo decía, qué espejo le mostró Monseñor Luna a la sociedad cuencana, ¿no? Las cárceles, que muy poca gente regresaba a mirarles, y las mujeres de padre y madre en el campo tomando decisiones graves, y eso.
Eso realmente es esencial porque él dio un giro y se volvió lo que en este momento diríamos un feminista total, porque empoderó también a las mujeres. Eran las mujeres madres, abuelas, hechas cargos de niños. Yo recuerdo muy bien porque varias veces le entrevisté también sobre ese tema y también de las cárceles. Entonces, ¿en qué ha quedado eso? ¿En qué ha devenido estos momentos? Todo ese trabajo que hizo Montse Luna, Anita. Yo creo que los derechos de las personas que están en los diferentes procesos de movilidad se hablan a partir de la experiencia del trabajo acá en Lía. Creo que desde Cuenca, Monseñor puso como punto de debate importante el tema de la migración. Y creo que desde ahí mismo se recoge toda la experiencia organizativa que se dio acá en la zona y a la final se terminó en la famosa Secretaría del Migrante en la época de Correa, en todo lo que viene después. Entonces eso creo que es un efecto directo de la obra de Monseñor. Muy bien, muchísimas gracias. Aprovecho para hacer una pausa hasta que Juan se conecte totalmente bien de regreso. A la audiencia le invito a enviar sus comentarios a la cuenta de X, Thalía Flores F, y también al Facebook. Y recordándoles que pueden escuchar el programa en 97.7 FM y también en Antena 1 en Cuenca. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. ¿Usted sabe lo lejos que puede llegar cuando está conectado con la mejor señal? La educación, el trabajo, la salud, la familia, todo eso y más. Porque estar conectado con Claro es conectarse con las oportunidades y contribuir al desarrollo de un mejor Ecuador. Claro, por ti y para ti. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará a ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Estamos hoy con nosotros Juan Cubi, director ejecutivo de la Fundación DOMUN, articulista de Plan B, el ex asambleísta constituyente Fernando Vega, activista social, y la periodista Ana Abad. Juan, se está organizando, ya se han organizado varias celebraciones por el centenario del nacimiento de Montse Luna Tovar. ¿Cuál es el propósito y qué nomás implica esto? Porque realmente todo lo que aquí hemos podido en un corto programa, porque él podría tener varios programas del pensamiento, de la obra y de lo que fue Monseñor Luna Tovar. Juan. A ver, Thalía, esto surge de un pequeño grupo de compañeros, compañeras, que en algún momento nos dimos cuenta que era importante conmemorar el natalicio de Monseñor Luna, por lo que implica como figura para el país, para el actual, lo que es una figura internacional. Y a partir de esa idea empezamos a hacer contactos con distintos personajes, organizaciones de Cuenca que tuvieran vinculación directa o cercana con el trabajo que hizo Luna durante su obispado. Entonces ahí fueron surgiendo de manera colectiva, de manera espontánea, con absoluta horizontalidad, una serie de iniciativas. No es que existió alguien que decidiera, que impusiera, no. Todo el mundo aportaba con cualquier tipo de sugerencia y ahí fueron haciendo todas las actividades que se han realizado hasta ahora y que se van a realizar hasta diciembre. ¿Cuál es la idea central? Es recuperar el pensamiento y la obra de un personaje que para nosotros, para los que estamos promoviendo esto, ha sido vital para el país, para la vida política, para la cultura, para la defensa de la democracia y los derechos humanos. Y no es posible que se pueda dejar ese legado sin revivirlo cada que sea importante, cada que sea posible, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí es volver a centrar en la sociedad ecuatoriana, en la sociedad azuaya, cuál fue la importancia y la trayectoria del obispo de Cuenca y las implicaciones que tuvo, las implicaciones positivas que tuvo para una serie de situaciones, ¿no? Por ejemplo, la defensa irrestricta que hace Monseñor Luna de los derechos humanos frente al régimen autoritario y represivo de Febres Cordero marca una línea de conducta que constituye un ejemplo para la sociedad. Eso es lo que tiene que hacer un pastor. No puede permitir las injusticias, la violencia, el atropello, los abusos del poder, solo para señalarte una faceta que es absolutamente reconocida. Hoy, en la crisis que el país, hacen falta esas voces como la de
Y Juan, quiero recalcar lo de los derechos humanos y la defensa de lo social, la defensa de la comunidad, la defensa de los sectores excluidos, porque obviamente a veces se simplifica, ¿no? Y lo que se quería decir, es que Monseñor Luna se ha vuelto de izquierda, y con eso intentaba disminuir esa tarea esencial que hizo de reivindicar las posiciones políticas, la diversidad de pensamiento, el pensamiento crítico, que hizo que Cuenca levantara la voz, y él reconocía eso. Y entonces Cuenca, en los años, sobre todo en los 80, 90, cuando estaba Monse Luna, Cuenca tenía una voz que se hacía escuchar, y entonces eso después como que se ha apagado, Juan. En gran medida sí, pero quiero hacer una precisión. En alguna conversación, en algún discurso de esto muy nada formal, yo me acuerdo que uno me dijo, sí, yo soy un subversivo. Yo soy un subversivo porque yo me opongo al orden establecido, que es un orden basado en la injusticia. Y entonces decirme a mí subversivo está bien, ¿no? Él no se hacía problema con ese tipo de calificativos, de obispo comunista, de obispo rojo, no. Él siempre tenía un argumento desde su posición de pastor para defender esas opciones. Es decir, defender a las mujeres maltratadas, tratar de capacitar a los campesinos pobres de la SUAY, defender a los muchachos que eran perseguidos por la policía cuando hacían ese tipo de cosas. No te convierte necesariamente en un personaje ni de izquierda, ni comunista, sino que es una acción, a mí me parece por demás obvia, de un pastor, de un obispo que tiene sensibilidad frente a una sociedad que tiene una serie de necesidades insatisfechas. Entonces siempre sostenía desde una postura absolutamente coherente esas intervenciones que tenía en hechos, en situaciones muy concretas de la vida de este país. Muchas gracias, Juan. Sí, Fernando, algo mencionaste tú ya del pensamiento, obviamente, y de lo que significó sentirse, que me encantó eso de que él vino y se sintió evangelizado por los sectores que antes nunca nadie ni siquiera le reconocía porque había una exclusión. Y yo sí quiero reivindicar la postura que le hizo tener a la ciudad, y ella sí, con esa fraseología que cualquiera puede hasta inclusive criticar, le hizo que levante la autoestima a la ciudad y que tenga una presencia. Y me gustaría un comentario tuyo al respecto, pero también algo que me ha encantado, que poco ha sido difundido. Obviamente Cuenca, Atenas del Ecuador. Ella llegó a decir que también Cuenca podría ser catalogada como la Roma ecuatoriana por ser un lugar teológico en el que la fe tiene una fuerza creadora. O sea, ¿puedes desarrollar algo de ese pensamiento tan extraordinario que tenía Monseñor Luna? Bueno, Monseñor Luna, aparte del hecho de que él considera que toda América Latina, es decir, todos los lugares periféricos del mundo, son lugares teológicos, ¿no? En este momento podríamos decir el conflicto Israel-Palestino, bueno, siempre ese pedazo de tierra tan pequeño que es Oriente Medio ha sido un lugar teológico, porque ahí se está revelando toda el poder de la muerte, y por lo tanto también la necesidad del amor y de la redención, ¿no?, del ser humano. Entonces me parece a mí que Cuenca le brindó a Monseñor también ese espacio teológico donde, ¿qué significa que es un espacio? Significa un lugar donde Dios se revela, y Dios se revela en todos los lugares, porque para Luna la revelación no es un acto exclusivamente divino, es un acto totalmente humano, porque no podemos saber el misterio que hay dentro del ser humano y cómo se comporta el ser humano puesto en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en este momento, si le preguntáramos a Luna sobre qué piensa del nuevo presidente del Ecuador, diría, esperemos a ver lo que nos revela, ¿no? Es decir, el ser humano se revela a través solo de su palabra coherente, sino de sus acciones coherentes. Entonces, Cuenca fue para él este lugar, como si le hubiera tocado otro lugar, sería otra revelación la que Luna habría tenido en otro lugar, pero es en el aquí, en el ahora, donde Dios se revela a través de la historia, de los acontecimientos, de los hechos humanos, demandando una respuesta de profunda humanidad, de solidaridad y de servicio. Es decir,
si algo significa para Luna la encarnación de Dios en Cristo, es precisamente Dios, el Dios del cielo, dice, camina en la tierra, en los seres humanos. Entonces, no, la revelación no es tanto algo extraordinario. Por ejemplo, recordemos cómo él reaccionó frente a las apariciones del Cajas, donde parecía que tenía que venir la Virgen, el ángel del cielo. No, Dios se revela en la conciencia humana, en los hechos, en los acontecimientos terrenales, ¿no? Y lo que tiene que cambiar es nuestra mirada. Es decir, yo puedo mirar el milagro en lo cotidiano, en lo más insignificante, ¿no? Fernando, te interrumpo brevemente, porque ya que mencionaste lo de las apariciones del Cajas, Monse Luna tuvo que afrontar también otro hecho muy difícil, ¿no? De una población que le quemó vivo a un personaje. Ahora estamos viendo eso así en varias partes, pero él tomó una decisión tan firme que eso es realmente, ya quisiéramos jueces, ¿no? Así que administren, digamos, justicia. Él dijo que no puede ser así, que el ser humano, eso no es consustancial al ser humano eliminar a otro. ¿Cómo fue esas decisiones que debían haberle costado mucho, pero que las tomó con todos los arrestos que él tenía? Bueno, él suspendió el servicio religioso, a lo que tú haces alusión, suspendió el servicio religioso a propósito de un asesinato ocurrido en medio del alcohol y tal, en unas fiestas de un pueblo de la zona oriental, ¿no? Y estuvo algún tiempo suspendida esa población sin servicios religiosos, porque evidentemente comulgar con ruedas de molino, es decir, esto que es tan frecuente entre nosotros de mirar para otro lado, que no pasa nada, que todo da lo mismo, no, Monseñor, en lo que tocaba realmente a la verdad sustancial, él decía, la verdad sustancial del ser humano, de lo que es del ser humano, sus derechos y su dignidad, no son negociables, no pueden ser soslayadas, ¿no? Y en ese sentido, pues, Monseñor Luna era muy firme, aunque él mismo decía que tenía el sí flojo y el no negociable. Sin embargo, su bondad, su misericordia para con los pecadores, sin embargo, cuando aquellos pecados constituían un trastorno de la verdad, de la belleza, del bien, él no podía quedarse callado. Por ejemplo, en el caso de las revelaciones del Cajas, supuestas revelaciones, Monseñor trató con mucho cariño, con mucha misericordia a los implicados en aquello, pero dejó clarísimo que pues Dios no necesita, Dios no se revela de esa manera. Hay una frase de Monseñor que la toma de Santa Teresa: el cielo y el infierno está en nuestra conciencia, y ahí nuestros ángeles y nuestros demonios son, por un lado, esas inspiraciones profundamente humanas hacia el bien, la verdad y la belleza, y por otro lado nuestras pasiones desbocadas de vanidad, codicia, orgullo, prepotencia, etcétera, ¿no? Ahí es donde se da, y esa guerra interna de los individuos se trasciende, se revela también y se encarna en las estructuras sociales, o de justicia o de injusticia, ¿no? Entonces ahí hay es decir, yo digo que la epistemología de Luna, el conocimiento, estaba siempre vinculado con lo real. Lo real es lo verdadero. Irse por fuera de esa realidad, hoy que estamos en la época de la posverdad y que todo da igual y todas las verdades, aún las más disparatadas, pueden ser posibles, pues no hay una verdad sustancial, un núcleo de verdad en torno del cual el hombre puede ser viable, la humanidad puede ser viable. En el pasado lo fue, en el presente puede serlo, y en el futuro tendrá que serlo si queremos superar la crisis. Gracias, muchas gracias, Fernando Vega. Anita, como este es ya el último bloque, quisiera comentar algo que se sintió, ¿no? Después de 19 años como arzobispo, cuando Monse Luna Tobar se retira, dejó como un sentimiento de orfandad en la ciudad.
él estaba atento a todo y participaba de todo, porque nunca decía, creo, como dice, que tenía el sí flojo. Le invitaban de cualquier lado y llegaba él, y su presencia le daba otra connotación a cualquier reunión, realmente. Pero él no hacía referencia al lugar que le inviten, iba a todos los lugares. ¿Cómo te sentiste tú personalmente, ya un testimonio más cercano de cuando dejó el arzobispado y cuando se fue? Porque además le escuchábamos siempre en los medios, escribía en el diario, y las columnas de él eran esperadas con ansia los días sábados. También escribió años en el Mercurio. ¿Cómo fue la partida de él para ti, Anita? Pues fue, creo que muy dolorosa, un inmenso vacío. Creo que nos costó un poco trascender esos tiempos últimos difíciles como familia, pero creo que siempre entre nosotros resaltamos su presencia viva, ¿no? Creo que no dejamos nunca de recordar a él en sus acciones, en su palabra, en su impresionante generosidad con todo y para todos. Creo que todavía su nombre nos vibra muchísimo. Escucharle a Fernando, a Juan hablar sobre el pensamiento de Monse nos vuelve todavía más agradecidos de saber que tuvimos la oportunidad y el privilegio de estar cerca de él, que nos afectó directamente en nuestra forma de ser y de estar. Creo que ninguno de los que estamos aquí en este programa y de muchas personas más ha dejado de ser un faro en nuestra vida, en nuestro pensamiento, ¿no? Creo que siempre seguirá siendo inspiración. Por supuesto, el vacío que se siente de un personaje que realmente supo ser pastor de su pueblo, ¿no? Un ser que marcó, yo creo, un antes y un después en nuestra historia como cuencanos, como ciudad, como país también. Un extrañamiento profundo de un ser cuyo pensamiento, su autoridad moral, pues, su ecuménico, yo creo que trascendió más allá de las esferas del poder, y ciertamente supo dar voz a los sin voz, y en esa relación cercana nosotros podíamos vivir toda la extrema sensibilidad con la que compartía estos hechos cotidianos que le movían mucho a Monse, ¿no? Le conmovían inmensamente, ¿no? Y que en muchos casos asumió el apoyo directo y personal de varias familias, de varios grupos familiares en situaciones difíciles, ¿no? Entonces esa generosidad yo creo que ha marcado a la familia y al grupo de más cercanos en nuestros actos de vida diaria. Gracias, Anita. Juan, ya para terminar esto y después irnos a esa pregunta con la respuesta que causa tanta expectativa en la gente y que ahora va a tener otra connotación siendo un programa especial, pero quiero que me comentes algo a la audiencia. Quisiera que le comentes, por favor. Monseñor Luna tenía un alto grado un alto concepto sobre las autoridades de Cuenca y de la SUAY. Claro, fue cuando recién comenzó prácticamente su tarea. Él se sentía que hacían un buen papel y trabajaban juntos, y él estaba hombro con hombro en lo que necesitaban, ¿no? Alcalde, prefecto, gobernador. ¿Qué piensas que diría de ahora? ¿Cómo está ahora el liderazgo local de Cuenca? Yo me gustaría esa percepción, porque tú eres un analista también, un analista político. Bueno, Monseñor Luna era muy cauto al momento de hacer preferencias, porque obviamente tenía una función como pastor de la ciudad, y él sabía que tenía que, de alguna manera, potenciar la capacidad de las autoridades locales para resolver los problemas de la ciudad. Y en ese sentido era un hombre absolutamente abierto al diálogo con todo lo que era posible, ¿sí?, en función de esos objetivos comunes, ¿no? No sé, yo en conversaciones reservadas era a veces un poco más crítico, señalaba con mayor precisión, por ejemplo, las actitudes, las posturas de los políticos, de las autoridades locales, pero en general él sabía que él tenía otra misión. Lo que es importante, Talía, lo que hay que revelar es esa capacidad enorme para escuchar a todos indistintamente. Y yo creo que esa capacidad de escuchar se reflejaba en una práctica que tenía él. Acuérdate las homilías de Luna, ¿no? 7, 8 minutos de gente.
el pastor, la autoridad, tiene que dar mensajes breves, cortos, concretos, sin ningún tipo de recoveco, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque él escuchaba, su tiempo estaba más orientado a escuchar, y podía escuchar a la persona más humilde y también escuchar a los poderosos, y a partir de ahí sacar conclusiones, ¿no? Y eso a mí me parece que es fundamental, Talía, porque en esa capacidad de escuchar él comprendía, y por lo tanto no andaba juzgando a la gente. Eso es lo que hace que Luna pudiera abanderarse de cualquier tipo de problemática sin mayores problemas. ¿Por qué razón? Porque entendía a la gente, entendía a las mujeres, entendía a los campesinos, entendía a las personas con una orientación sexual diferente, entendía los dramas humanos, entendía a los migrantes. Entonces, en función de eso, él era capaz de dar mensajes a la sociedad. Y con las autoridades, él obviamente tenía que tener una actitud muy cauta, muy respetuosa, porque no le permitía andar, digamos, en conflictos de esa naturaleza. Él enfrentaba las injusticias del poder y ahí no tenía ningún tipo de reparo en cuestionar a un presidente, a un ministro, a una autoridad, pero más era en función de cuestiones más concretas, Talía. O sea, la injusticia, la corrupción, el atropello que cometía cualquier autoridad era lo que a él le sacaba de quicio. Fuera de eso, en general, ¿no? Era un hombre muy comprensivo, ¿no? Sabía también cuáles eran las limitaciones de los seres humanos y obviamente de las autoridades, de los políticos, etcétera. Claro, y Fernando y tú han hecho alusión a que sus homilías eran muy cortas, que era un gran comunicador, él sabía, era un experto en comunicación, utilizaba exactamente los términos que había que utilizar, Juan. Sí, y en las conversaciones, yo recuerdo las conversaciones, y la Anita me dará la razón, las conversaciones con los diálogos, eran diálogos, eran de ida y vuelta, rápido, breves, concretos, él era muy preciso, ¿no? Y eso enriquecía el diálogo, porque eso, claro, lo que te permite es tener mucha más capacidad de intercambiar información. Luna es de las pocas personas que he conocido que ascendió en esa escala que va de la inteligencia profunda a la sabiduría. Era un hombre sano, y la sabiduría implica tener una capacidad de selección de las ideas muy superior. Gracias. Y para eso no necesito hablar tanto, sino escuchar y reflexionar. Muchas gracias. Y aquí permítanme hacer una brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Es difícil estar seguro que por lanzar una moneda a la fuente llegará ese deseo. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza. Pero ¿saben qué es lo que más me gusta? Que un país conectado es sinónimo de evolución, porque cuando un emprendedor se comunica con sus clientes de cualquier parte del país o un estudiante que vive en las zonas rurales recibe clases en línea, nos inspira y llena de orgullo lo lejos que podemos llegar. Por eso, Claro está aquí para conectarnos con las oportunidades y contribuir al desarrollo de un mejor Ecuador. Claro, por ti y para ti. Fin de espacio publicitario. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Talía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. Voy contigo, Anita Abal. ¿Cuál es el legado de Monseñor Luna en tu vida y en Cuenca? Yo creo que la importancia de ser coherente entre el pensamiento, la acción y la relación implícita que existe entre el pensamiento, la palabra y el corazón. Gracias, muchas gracias. Juan Cubi, ¿cuál es el legado de Monseñor Luna para Cuenca y en tus afectos personales también? La tolerancia y el ecumenismo. Muchas gracias. Fernando Vega, la misma pregunta, ¿cuál es el legado de Monseñor Luna para Cuenca y para tus afectos personales? Bueno, la esperanza y el compromiso, ¿no? Él ya no está físicamente con nosotros, pero está muy vivo en su pensamiento, en sus obras y en sus escritos, y nos toca a nosotros llevarlo adelante. Chola cuencana, mi chola, capullito de Amancay. Gracias a los panelistas que han estado hoy con nosotros en este programa especial de Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de
@TaliaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao y viva Cuenca, porque estamos en un feriado por las fiestas de Cuenca. Viva. Que viva Cuenca. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana y los domingos su reprise desde las 7 de la mañana. Gracias al auspicio de... Estar conectado con Claro es conectarse con las oportunidades y contribuir al desarrollo de un mejor Ecuador. Claro, por ti y para ti. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que tu dinero crece todos los días en tu cuenta de ahorro flexible. Ábrela hoy en pichincha.com, banca móvil o en nuestras agencias. Banco Pichincha, en confianza.